Pongo grabar. Bueno, les da ahí como que está grabando, ¿no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos en hierba, hojas de hierba, que es el título general del poemario que apareció por primera vez en el año 1855. Recuerdan entonces que este poemario era un conjunto de sus obras a las cuales él va agregando cada vez que pasa el tiempo otro poemario. El primero que apareció Sí, es Canto a mí que mismo. ¿Está? reedita las obras durante toda su vida, como que siempre va agregando poemas, ¿no, profe? Exacto, va agregando poemarios. Poemario es un conjunto de poemas. El primer poemario que apareció en 1855 fue, primer poemario, pero con el título ya general, fue Canto a mí mismo. Justamente nosotros vamos a dar el primer poema de este poemario. ¿Ah? Estábamos un poco en el símbolos de hierba, y si mal no recuerdo yo les había leído algo, y habíamos llegado que eran las personas en sus diferentes actividades, en sus diferentes características diversas, es decir, la hierba como símbolo. ¿tá? El símbolo, y estábamos tratando de ver ahí, el símbolo, cuando yo les digo un símbolo, por ejemplo, el escudo nacional, ¿en qué piensan cuando digo la balanza? La balanza tiene que ver con el equilibrio, profe. Ahí está, la balanza es la igualdad, sobre todo la balanza justamente que nosotros tenemos representada en el escudo, es decir, la balanza de brazos iguales, eso señala la igualdad porque hay una relación entre la imagen esa que tiene dos platos que pesan lo mismo, que ahora ni siquiera en las ferias está, porque tienen el otro tipo de balanza, ¿no es cierto? Pero aquella imagen simbólica queda relacionada a la igualdad, ¿tá? La justicia, ¿tá? Y otra imagen, por ejemplo, el caballo de Crines al viento, ¿a qué la relacionamos? La Hablando de libertad. nuestro escudo, ¿no? ¿Qué es ¿La qué? Libertad. Libertad, ¿no es cierto? La libertad, es decir, la libertad entonces tiene una relación directa con ese caballo de Crines al viento, ¿está? Asociado a las guerras de la independencia, asociado al caballo, cómo es el caballo en su medio, ¿no es cierto?, de la libertad, ¿está? ¿Por qué no otro caballo? ¿Por qué no el delfín, por ejemplo? ¿No será el delfín más libre en su medio acuático que el caballo? Siempre se asoció el caballo con la libertad, profe, o sea. Ahora el por qué no sabría decirlo bien. Ahí está. Pero siempre escuché que el caballo se asociaba con la libertad. Ahí está. En nuestra cultura, es decir, que esto nos lleva a razonar que el símbolo tiene un aspecto que es cultural. Hay símbolos que en otros lugares son algo y para nosotros no es nada. ¿tá? Por ejemplo, la vaca para otras culturas, es decir, y que para nosotros no representa eso. Entonces, el símbolo tiene un aspecto cultural, ¿tá? Y otro aspecto que es justamente de aprendizaje. Al decir cultural, decimos que es un símbolo que tiene aprendizaje. Y la definición es que el símbolo consiste en el empleo de la asociación subliminal, es decir, inconsciente,
de ideas para generar emociones conscientes. ¿Está? El símbolo tiene un aspecto cultural. Es decir, de aprendizaje en una sociedad. Bien. Consiste en emplear, perdón, esto yo ya lo puse. Contiene dos partes. Una que es el significante, balanza, caballo, hierbas, etcétera. Recuerdan que las hierbas era pasto, les digo por si alguien no vino a la clase pasada, hojas de hierbas, en realidad es leaves of grass, las hojitas del pasto se está refiriendo. Y otra es el significado. Igualdad, libertad y la gente. ¿Ah? Podemos agregar gente en su individualidad, su importancia individual. Otra cosa que para la pregunta que me hacían hoy, cuando ustedes están haciendo un trabajo, supongamos si es para un parcial, final, o no sé cómo vamos a tener acá las... no sé cómo van a hacer todavía los parciales y eso, pero pueden poner con apuntes de la profesora Claudia Panicelo, o con, si están haciendo un trabajo más serio, ponen las características del blog y después consultado tal día. Se pone así, la bibliografía. En la bibliografía ustedes pueden poner apuntes de la profesora Claudia Panicelo o la bibliografía, y también ponen, por ejemplo, en el caso del repartido de Werther, ponen repartido de Werther y ponen el link de lo que es mi blog. ¿Está? ¿Queda? Eso por la pregunta que me hicieron hoy más temprano. Bueno, ¿quedó claro entonces lo que es? Y canto a mí mismo es el título del primer poemario, que en primera instancia parece un título un poco con esta característica que habíamos manejado de individualismo. Pero ahora enseguida, al empezar a analizarlo, vamos a ver que no es el individualismo cerrado, sino que es un individualismo justamente asociado al título general, que es el individualismo como importancia de el primer, el sentido que yo les di, que era el individuo en sí mismo, ¿no? Bueno, la número 4, lea este poema y explique cuál es el tema, de qué habla, la palabra vago y cuál es el mensaje que transmite el poema. Vamos entonces a poner pregunta 4. La A era, no sé por qué puso 5. La 4. A.
el tema. ¿Quién lo lee ahí? ¿Lo tienen ahí para leer? El poema 1 de Canto a mí mismo. ¿Lo tienen ahí? No lo tengo, profe, pero lo estoy buscando porque tengo acá metido por la carpeta de la computadora. La encuentro y se lo leo. Bueno. Esta es la 4, no sé por qué ahí me pone 5. Entiendo, van 2 veces que lo cambio. Acá está, poema 1. Bien, te escuchamos. Mi cerebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo digo ahora de mí, lo que digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar en mi alma. Vago y me tumbo en mi antojo sobre la tierra. Para ver cómo crece la hierba del del estío, o sea, el verano. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otro padre que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de los vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las secuelas y los credos, perdón, Credos, y los credos. credos, perdón, y los credos, atrás a su sitio, perdón, atrás a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricciones y abro un par en par la puerta de la energía original de la naturaleza desenfrenada. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tema para ustedes? Yo puse, el tema es el A. ¿Sí? La pregunta 4A. Yo puse, manifiesta un tono optimista. Trata de la confianza que el hombre debe tener en sí mismo. Saludando al nuevo hombre en democracia. Este canto de fe impregna al espíritu humano de una confianza luminosa, para que aprenda a vivir con propiedad en este mundo que es suyo. Ah, eso obviamente lo sacaste de alguna página de internet. Sí. Ah, la idea, gente, la idea... ¿Le puedo leer yo ahora mi respuesta, profe? Esperen, la idea es que ustedes, vieron acá que la otra vez ustedes me decían cuándo podemos poner nuestra opinión. Acá en el tema es que ustedes tienen verdaderamente que leer y decir lo que les parece. ¿Está? ¿Qué es el tema? Cuando yo les pregunto el tema, es un tipo de esas preguntas que la otra vez, no me acuerdo cuál compañero era que reclamaba, de hacer las cosas, digamos, más, no tanto ir a buscar características o algo. Acá ustedes pueden dar su opinión, ¿está? El tema, y ahí se extienden, ¿está? Leen y se extienden. A ver, la compañera que puso ahí. El tema del poema es la celebración y valoración de la vida tanto como del yo como del tú. Lo que está cantando de sí mismo también lo hace con el otro. Celebra, conmemora un acontecimiento tan importante como es el de estar vivos. Ahí está, muy bien. Y además yo les había dado los links de las clases donde pueden haber escuchado mis clases y ahí ya podían tener las respuestas en lo que era la clase del año pasado. ¿Tá? El tema entonces, ahí hay alguien que entra. El tema entonces es la celebración de la vida tanto de sí mismo como los demás.
Vieron que hoy en día hay varias canciones, Celebro la Vida, y varias canciones que también cantan. La celebración, ¿qué es la celebración? Un festejo. Festejar, festejo, ahí está. Ahí está, el festejo que señala ¿qué? La vida. Felicidad. Ahí está, la alegría, el regocijo, ¿no? El amor propio. ¿La qué? El amor propio. Sí. La celebración es el festejo, el regocijo, que implica el agradecimiento, ¿no es cierto? A la vida, en este caso. ¿Está? Fíjense entonces que en ese me celebro y me encanto a mí mismo, al comienzo, ese yo lírico, ¿está? Está evidenciando lo que es la celebración propia, ¿no? Me celebro y me canto a mí mismo. Entonces, en ese primer verso, parecería estar celebrándose a sí mismo, ¿tá? Solamente, es decir, el individualismo en un sentido negativo. Así que en el primer verso parece haber un individualismo negativo porque alude al yo, a la primera persona del singular. ¿Está? El yo lírico, gente, esto no sería parte de la pregunta, pero ¿ustedes saben qué es el yo lírico? ¿No? El llamado yo lírico es la primera persona del singular que se expresa en la página. ¿Está? Y está vivo a los efectos de la página. Es decir, ese verbo en primera persona del singular, cerebro, el otro verbo, canto, ¿está? Esos verbos demuestran lo que sería ese presente ficticio que cada vez que se lee se renueva, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia con autor. El autor es un... ¿Quién es el autor? A ver si me dicen ustedes. ¿Están ahí? ¿Quién es el autor? ¿Están oyendo? ¿Del mismo poema? ¿El autor? ¿Quién es? ¿El qué? Walter Whitman. Ahí está. Es decir, que el autor es El que lo escribe. el ser humano de carne y hueso, El emisor. es decir, un ser histórico que vivió en un periodo
vive, vamos a poner, porque esta definición es general, de autor para todas las épocas, vive en un período determinado del tiempo histórico. En el caso de Whitman, ¿quién me recuerda ahí las fechas de nacimiento y muerte? ¿Cuál es la fecha de nacimiento y muerte? ¿Quién me recuerda ahí? El mejor consejo que me dieron, o puedo dar sobre los medios, es complete la frase. Gente, silencien los videos, porque si no se oye. Pero lo mismo, ¿no? A ver, silenciar el video. Para todos los órdenes. Pero silencialo ahí. Bueno, en el caso de Whitman, creo que era, a ver, no tengo acá las fechas, creo que era en el 1819, ¿no? Por ahí. Creo que era 1819 a 1000. ¿Quién me la dice por ahí? ¿Nadie la tiene a mano? Fue muy longevo, él vivió 83 años, si mal no recuerdo. ¿No la tienen ahí, gente? Googleámelo ahí, mi amor. Acá, profe, nacimiento 31 de mayo de 1819, fallecimiento 26 de marzo de 1892. Perfecto. Gracias. De nada, profe. Bueno, entonces, esta es la diferencia tan básica y que tenemos que tener en cuenta al estar estudiando la obra, ¿no? La diferencia entre ese yo lírico, que es esa primera persona singular que se manifiesta en la página, ¿no es cierto? Y el autor, pero el autor que ya ha fallecido, ¿está? ¿Queda claro? Bien, bueno, entonces, el tema ya estaría, ¿no? Y hay subtemas. ¿Ah? ¿Cuáles serían los subtemas? Están muy ligados al romanticismo, los subtemas. Por una parte tenemos el subtema de lo que sería el individualismo, pero en este caso, que ya lo vemos en la segunda estrofa, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, es decir, ya, como les decía, en la segunda estrofa ya aparece que ese individualismo no es negativo, sino positivo, es decir, el reconocimiento en el otro del valor que tiene como individuo. ¿Qué quiere decir esto? El valor como persona, como diferente al otro, ¿está? En un sentido positivo de valorar a cada ser por lo que tiene de sí mismo como singular, ¿tá? Ese es el sentido, ¿tá? Entonces, subtemas, el individualismo. Después está, fíjense, la valoración, después está la naturaleza, que la nombra allí tanto en las hierbas, que se recuesta, etcétera, que ahora después lo vemos con más detenimiento. El nacionalismo, cuando dice la lengua, cuando habla de la lengua materna, y cuando habla de los padres, las generaciones, cuando habla de la tierra, todo eso es nacionalismo. Bien. ¿Qué otro subtema ven ahí relacionado al romanticismo? Hay uno muy importante.
es la libertad, ¿está? La libertad ahí está como tema y la libertad está en la estructura, ¿está? La libertad entonces como tema y en la estructura. Como más que nada que tema vamos a poner como contenido, ¿no? Y en la estructura. ¿Por qué les digo que en la estructura? Porque en la estructura del poema, más allá de que nosotros tenemos una traducción, pero la estructura del poema es totalmente irregular. Son 3 estrofas que no tienen la misma cantidad de versos cada una, o sea que ahí está la libertad. Y además, como ya, si mal no recuerdo, ya se había dicho en este grupo, lo que es el verso libre. El verso libre es el verso que no tiene medida y tampoco emplea rima, es decir, que usa también el verso blanco, es decir, el verso que no riman los versos de una forma sistemática, más allá de que si uno estudia de repente hay alguna rima, pero es un verso libre, así que vamos a aclarar en la estructura poema. Son 3 estrofas de diferente número de versos. Le queda un minuto, seguimos hasta el final, pero les digo hasta luego, hasta otro momento, ¿sí? Son 3 estrofas de diferente cantidad de versos, cada una, ¿ah? Sin una medida fija. Y sin rima, ya que emplea el verso libre, que es el